Bueno, hermanos, como les decía, por la misericordia de Dios estamos aquí. Y en esta oportunidad voy a tocar el capítulo 4 de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Vamos a Filipenses 4, versículos 4 y 5. Filipenses 4, versículos 4 y 5. Y dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Voy a permitirme leer nuevamente el texto. Es corto, pero sé que el Señor tiene mucho que decir a la iglesia en esta mañana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Me permito contextualizar un poquito la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Y las cartas de Pablo a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se denominan las epístolas de la prisión, porque fueron escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo en que él estuvo preso. Esta epístola de Pablo fue escrita a los creyentes de la ciudad de Filipos en Europa. Esta carta surgió de la hermosa relación que el apóstol Pablo tenía con la iglesia de esa ciudad. En realidad, se dice que esta iglesia tenía mayor relación con el apóstol Pablo que cualquier otra iglesia. El amor que aquellos cristianos sentían por el apóstol Pablo y que Pablo sentía por ellos puede verse a lo largo de toda la carta a los filipenses. Esta obra habla de la experiencia cristiana desde el nivel en el que nosotros deberíamos estar. Repito esto. Esta obra habla de la experiencia de la vida cristiana en el nivel en que nosotros deberíamos estar. No es el nivel en que nos encontramos todos, pero es el nivel de vida espiritual que Dios espera para todos nosotros. Filipos era una ciudad de Macedonia, era una colonia romana. Y fue la primera ciudad en el continente europeo que oyó el evangelio, siendo las mujeres las primeras convertidas en aquella ciudad. Además de eso, debo decir que esta congregación tuvo una comunión íntima con el apóstol Pablo desde que Pablo comenzó a predicar el evangelio a los gentiles. Habían lazos fuertes e íntimos entre ellos y se procuraban amor uno para con los otros. Y toda esta carta indica que el corazón de Pablo estaba con esta iglesia. Como ya dijimos, Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta. Pero ¿cómo le llega esta carta a los filipenses si Pablo está preso en Roma? Pues precisamente era tanto el amor que esta iglesia sentía por el apóstol Pablo, que una vez que se enteró de que Pablo estaba preso en Roma, ellos decidieron enviar a una persona, a un hermano. Este hermano se llamaba Epafrodito, para que le llevara un donativo a Pablo. Y la misión de Epafrodito fue llevar aquel donativo, pero también traerle esta carta de vuelta a los filipenses. Durante ese tiempo en que Epafrodito va a Roma, Epafrodito enferma gravemente. Es más, estuvo a punto de morir a causa de lo que estaba haciendo. Pero Dios tuvo misericordia de él y este hermano pudo regresar con esta carta en la mano. Esta carta fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma y estamos hablando aproximadamente del año 61 después de Jesucristo. ¿Cuál es el tema central de esta carta? Mis hermanos, el tema central de esta carta es el tema central de la Biblia y es Cristo. El tema central de esta carta es Cristo. Pero dentro de esta carta, Pablo habla del gozo que implica estar en el Señor y también habla de la expectativa gozosa que todo creyente debería tener por las cosas que están por venir. La carta a los filipenses contiene las mismas exhortaciones encontradas en las otras cartas y las mismas amonestaciones acerca de falsos hermanos. Pero usted no va a encontrar otra carta que hable tanto del gozo y del regocijo en el Señor como esta. A tal punto, algunos autores han denominado esta carta a los filipenses como el Evangelio del Gozo. Habiendo contextualizado un poco la carta, vamos a leer nuevamente los versículos que nos ocupan esta mañana. Filipenses 4, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este sermón está dividido tan solo en 2 puntos. El primer punto, vamos a tocar la causa del verdadero gozo. Y la vemos claramente en el versículo 4. La causa del verdadero gozo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y nuestro segundo punto será la causa de la verdadera gentileza. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. De manera de introducción, tengo que decirle que se refieren estas palabras cuando hablo de la causa del verdadero gozo y la causa de la verdadera gentileza a todo aquello que influye en la acción y en el particular proceder de una persona. A eso se le llama causa. Causa es lo que influye en la acción, en el particular proceder de una persona. Se conoce como causa de una acción lo que la produce, lo que le da origen, y sin ese origen o causa, la acción no podía ser ejecutada. La causa es la razón, mis hermanos, que tenemos para hacer, para decir o para pensar cualquier cosa. A eso se le llama causa. Por ejemplo, cuando pensamos en el gozo de los que están fuera de Cristo, sabemos que hay una causa que les hace pensar a estas personas que están fuera de Cristo que ellos están bien y que realmente son felices, siendo la causa que les produce placer motivos impíos y contrarios a las Escrituras. Pero ellos tienen una causa que les produce la forma como ellos piensan y la forma como ellos actúan. El que está apartado de Cristo cree que es feliz y él cree que su causa es justificable. Pero bien lo decía Leonard Ravenhill, para ellos el entretenimiento se les ha convertido en el sustituto diabólico del gozo. Como dice el versículo que acabamos de leer, el versículo dice regocijaos, no dice entreténganse. El versículo dice regocijaos, y el entretenimiento y el regocijo son 2 cosas totalmente diferentes. Los que andan sin Cristo viven unas vidas de entretenimiento y eso les causa placer, pero lejos está la mente del apóstol Pablo de estar hablando de entretenimiento, cuando realmente lo que los cristianos debemos tener en nuestro corazón es el verdadero gozo por el Espíritu Santo. Y ese pensamiento del gozo, del entretenimiento y de todas estas cosas, que entre otras cosas es un pensamiento anticristiano, entró a las iglesias más modernas con el tan sonado versículo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como si este versículo se tratara de una licencia para hacer el desorden en el culto cuando se predica la palabra de Dios. Ellos siempre tienen un pretexto, lo cual es una razón equivocada de la que se valen para ocultar la verdadera causa que les está produciendo ese supuesto gozo que hay en la mayoría de las iglesias hoy en día. Ellos están confundiendo entretenimiento con gozo en el Señor. Alguna vez alguien dijo: mi pastor es el mejor pastor del mundo. Pues cuando mi pastor predica, nos hace reír y nos cuenta chistes, canta cuando predica. Es más, él se disfraza para que nosotros podamos entender mejor el tema. Mi pastor es el mejor pastor del mundo. Y ¿saben una cosa? Tenía razón. El mejor pastor del mundo. Pero ¿qué se refiere o a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice en el versículo 4 de este capítulo que nos regocijemos? Vamos a leer nuevamente el texto, mis hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Debo recordarles que cuando Pablo escribe esto, Pablo está preso. Pablo está preso. Y Pablo sabe que pronto será llevado ante el tribunal de César para recibir probablemente lo que sería su sentencia de muerte. Y Pablo dice, regocijaos. Este hombre nos está hablando de regocijo, mis hermanos, en medio de una situación bien difícil. A Pablo lo habían perseguido, lo habían golpeado, apedreado, encarcelado varias veces, pero a medianoche, aprisionado con el cepo, Pablo podía cantar himnos y orar al Señor, como lo hizo en Hechos 16, 24, 25. ¿Y sabe dónde fue eso? Eso ocurrió en Filipos. Así como la palabra de Dios nunca puede estar presa, tampoco el espíritu de Pablo podía estar preso, por la sencilla razón, mis hermanos, que la causa de su gozo pesaba más que las cadenas que lo estaban amarrando. Así también,
me dirijo a ustedes esta mañana. La causa de tu gozo, hermano mío, debe pesar más que la circunstancia por la que tú estás atravesando. Cuán grande es el poder consolador del Evangelio. Nunca se le ve al apóstol Pablo amargado o sin esperanza, sino que dice, regocijaos en medio de la más oscura noche. Y no solamente dice regocijaos, ¿cómo dice el texto? Regocijaos siempre. E intencionalmente me salté la palabra regocijaos en el Señor. Luego voy a volver a ella. Pero analicemos primero el adverbio de frecuencia que acompaña el gozo que Pablo está planteando. ¿Y cuál es el adverbio de frecuencia? Siempre. ¿Cuándo debemos gozarnos, mis hermanos? Siempre. Y eso implica que nosotros nos gocemos bajo las circunstancias de la vida, sea cual sea esta circunstancia. Si sufrimos persecución, debemos regocijarnos. Si nuestros seres amados sufren, debemos regocijarnos. Cuando sufrimos aflicción, nosotros debemos regocijarnos. Cuando las cosas no van bien, la palabra de Dios dice regocijaos. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿cómo es posible regocijarme bajo tales circunstancias? Si lo que yo siento es totalmente lo contrario. Pues sí es posible, porque las circunstancias adversas no deben afectar, mis hermanos, o no deberían afectar nuestro gozo en Cristo, porque tenemos una causa más poderosa que la misma circunstancia que podemos estar viviendo. Cristo es la causa de mi gozo. Cuando les dije que me salté una palabra en este verso, intencionalmente lo hice. Y la palabra que me salté fue regocijaos en el Señor. Le voy a decir por qué. Porque si usted omite que el regocijo es en el Señor, entonces esta predicación fuera una prédica emocional y motivacional. Porque el gozo del cristiano tiene que estar ligado íntimamente con lo que implica estar en el Señor. ¿Y sabe cuál es lo que le da la fuerza a este versículo? La fuerza a este versículo no se la da el adverbio de frecuencia siempre, ni se la da Pablo. La fuerza a este versículo se la da que el gozo tiene que ser en el Señor. No hay gozo verdadero, hermanos míos, que usted pueda experimentar como creyente si este gozo no es en el Señor. Y déjeme darle una ilustración hasta aquí. Es como la señora que pidió oración en su congregación para que el Señor tuviera misericordia de su hijo y lo sacara de las drogas y que éste viniera en arrepentimiento a los pies del Señor. Pasaron casi 10 años y la iglesia nunca dejó de orar de aquel 1 de marzo de 1983. Pero el 1 de abril de 1994, el hijo de esta señora sorprendió a todos en una reunión de oración, llorando y arrodillado delante del púlpito donde se estaba predicando. Este joven decía que no sabía lo que estaba pasando en su corazón, pero que quería que el Señor lo perdonara, porque si no lo perdonaba, él sabía que iba directo al infierno. ¿Sabe qué hizo la iglesia? La iglesia estalló en gozo, estalló en regocijo, excepto la madre del joven. Y todos asombrados le preguntaban a la señora, ¿no te alegra que tu hijo haya venido a los pies del Señor? Y la madre respondió, ustedes se alegran porque viven de emociones. Hoy están viendo con sus propios ojos lo que yo hace 10 años creí, que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo que yo estoy viendo aquí es la mano del Señor ayudándome a bien, como estuvo conmigo en estos 10 años. Lo que hoy después de 10 años ven mis ojos es la consecuencia, dijo la señora. Pero yo siempre me regocijé en la causa, y la causa era la promesa de mi amante Salvador. Ahora les pregunto, hermanos míos, ¿son las promesas de Dios suficientes para ti? ¿O necesitas ver otra cosa? ¿Es Cristo suficiente para ti? ¿O tú necesitas otra motivación para vivir tu vida cristiana? Vamos a Juan 20, versículo 24. Juan 20, versículo 24, vamos a leer hasta el 29. Dice así la palabra de Dios, Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas, la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero miren lo que le dice el Señor. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas personas no saben nada de gozo, a menos que hayan visto algo. A menos que hayan visto prosperidad, a menos que hayan visto buena salud, a menos que hayan visto muchos placeres. Pero los cristianos sabemos transformar las circunstancias en bendiciones, porque tenemos la gracia dada por Dios de ver al cuarto hombre en medio de fuego, como lo vio Sadrach, Mesach y Abednego, o como le pasó a Eliseo con Giezi. ¿Sí se acuerdan de esa historia en Segundo de Reyes? Giezi exclama, ay mi señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Y saben por qué Giezi dijo eso? Porque el criado del hombre de Dios se levantó para salir y lo que vio fue un ejército rodeándolo, que lo iban a matar. Pero ¿saben qué dijo Eliseo? No tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Hermanos, ¿quiénes eran los que estaban con ellos? Pues no se estaba viendo nada. Pero luego dice Eliseo, Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿No es esto glorioso que en la más oscura noche tu Señor y mi Señor tenga una palabra de bendición y una promesa dada por el mismo Señor Jesucristo en medio de cualquier dolor o de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo? Pues esa es la causa. Cristo es la causa y su promesa es la causa, no las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a Romanos 5, versículos 3 y 5. Dice el versículo 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Asimismo, dice Santiago 1, 2 y 4. Yo lo leo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, lo que les estoy diciendo no significa que el cristiano sea como un robot, que no siente dolor y que la muerte y la aflicción no le causan tristeza, sino que él se regocija en el Señor en todo esto, porque él sabe que nuestro Señor está sentado en su trono y que todas las cosas a los que le amamos nos ayudan a bien. Analizando un poco la parte gramatical de este texto, usted puede encontrar que en el texto del versículo 4 hay dos imperativos presente activo del término regocijo. El término regocijo se puede traducir como una despedida, pero según el contexto, lo que quiere decir el apóstol es que debemos estar siempre gozosos, y eso es presente. El gozo no debe estar vinculado a las circunstancias, porque si nuestro gozo está vinculado a las circunstancias, entonces nuestro Dios no es el Dios de la Escritura, sino es la relación de los creyentes a Cristo y con Cristo. ¿Cómo dice el verso? Regocijaos. Así dice el verso. El verso dice, regocijaos en el Señor. Hermanos míos, y cuando usted entiende el regocijo en el Señor, eso automáticamente cambia la causa y el sentido de nuestro regocijo. Como dice Hendrickson, este es el secreto de la verdadera bienaventuranza, que nos regocijemos, pero en el Señor. Volviendo al verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La exhortación a regocijarse se repite 2 veces, probablemente porque a simple vista podría ser poco razonable que nosotros debemos gozarnos en cualquier circunstancia.
Pero en verdad puede uno gozarse sinceramente cuando los recuerdos de pecados pasados lo afligen, o cuando la circunstancia es adversa, cuando los que amamos sufren, cuando somos perseguidos y se corre el riesgo de enfrentarse a la muerte. Pues mis hermanos, por la Escritura debo decirle que eso es posible, porque esas son las circunstancias que está viviendo el apóstol Pablo, y él dice: regocijaos siempre en el Señor. Pablo se goza e invita a los demás a hacer lo mismo. Evidentemente esto nos demuestra que las circunstancias solas no determinan realmente nuestro gozo en el Señor. El cristiano puede gozarse interiormente cuando todo afuera es sombrío y oscuro. Él se goza a causa de su unión con Cristo y con el Espíritu Santo, porque sabe que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5. Esto es natural porque en Cristo y por Cristo todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos. Pero la pregunta es: ¿qué debo hacer para obtener ese gozo? ¿Qué debo hacer para obtener ese gozo? Primero debo decirles que este gozo, mis hermanos, es un don de Dios. Esto no está en usted. Esto es un don de Dios. Esto es una intervención monergística de Dios en el corazón del hombre, para que usted pueda sentir ese gozo. Pero una vez que el Espíritu Santo pone ese gozo en nuestro corazón, nuestra responsabilidad es cultivarlo, cultivar este gozo, como Pablo nos indica en el verso 8 del mismo capítulo 4. Vamos allí, verso 8 del capítulo 4 de la carta a Filipenses. Como dice el verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero miren lo que dice el verso 9: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y como consecuencia de eso, dice Pablo: y el Dios de paz estará con vosotros. Esto quiere decir, mis hermanos, que la paz, que es un regalo de Dios, se afirma en nuestros corazones por el hecho de conocerlo a Él, de meditar en su palabra, de pensar en lo que es justo, honesto, puro, amable y de buen nombre. Y todo esto es fruto del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Debemos meditar en aquello que es susceptible a llevarnos a reconocer que esta experiencia es real y es genuina, y que el gozo cristiano, mis hermanos, es una realidad que nosotros deberíamos experimentar, independiente de la circunstancia, porque quien nos los está diciendo está preso. Quien nos los está diciendo no sabe si va a vivir el día de mañana. Quien nos está diciendo que nos regocijemos siempre, quizás estaba viviendo una circunstancia más difícil que la que tú y yo estamos viviendo. Y la Escritura dice: regocijaos siempre. La pregunta que te hago es: si la paz de Dios es una consecuencia de meditar en Él, de conocerlo a Él y de pasar tiempo con nuestro Señor, ¿con qué estás llenando tú tu mente? Alguien dijo alguna vez: quien medita, quien piensa en la palabra de Dios, la boca de Dios tiene cuando habla. ¿En qué estás pensando? ¿Con qué estás llenando tu mente? Cuando vienen las circunstancias, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Seguridad o duda? ¿Fe o incredulidad? Las razones que el apóstol tenía para sentir aquel gozo inefable y glorioso era su constante meditación en las promesas de Dios, y esa era la causa de su regocijo. Pues cuando tú estás en bancarrota, pasando por necesidades económicas, cuando estás al borde de la muerte o preso como el apóstol Pablo, solo te queda lo único que valió siempre la pena: Cristo y su promesa. Que el deleitarse en las promesas de Dios sea siempre tu primer recurso, hermano mío, y no tu última opción. Y hablando del regocijo, a manera de ilustración, quiero recordar la historia de John Hus. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de John Hus? ¿Quién era John Hus? Pues cuando John Hus fue llevado a las afueras de la ciudad para ser quemado vivo, se juntó una gran multitud que seguía al prisionero. Al llegar al lugar donde sería ejecutado, ¿sabe qué hizo John Hus? Se arrodilló y entonó en voz alta el Salmo 31 y el Salmo 51 completo.
Luego con regocijo dijo: en tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Dios bueno y misericordioso. Sacándolo abruptamente de sus oraciones, el verdugo lo ató a un poste con cuerdas mojadas hasta su cuello, y también lo sujetó con una cadena de hierro, y le dijo: ¿no te da vergüenza, John Hus, estar atado como un perro con estas cadenas? ¿Y sabe qué respondió John Hus? Mi Señor Jesús fue atado con cadenas peores que esta por mis pecados. ¿Por qué me iba a dar vergüenza estar atado en estas cadenas oxidadas? Sin perder tiempo, los verdugos apilaron la leña hasta lo alto de su barbilla, pero poco antes de encender el fuego, se le acercó un obispo y le dijo: si renuncias públicamente a tus creencias y a lo que has estado predicando, te salvarás de la hoguera. Y John Hus respondió: lo que prediqué con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. ¿Y sabe cómo dijo eso? Con una enorme sonrisa en su rostro. Cuando encendieron el fuego, John Hus comenzó a cantar un himno con una voz tan fuerte y alegre que se oía por encima del tronar del fuego y del ruido de la multitud. ¿Sabe cuál era el canto de John Hus? Mientras se estaba quemando, mis hermanos, mientras se estaba prendiendo, John Hus decía: Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Poco tiempo después se apagaba la voz de aquel amoroso maestro que con tal dedicación y regocijo enseñó las buenas nuevas, confiando en que el Señor lo fortalecería aún en el momento de su muerte, y así fue. Más allá de que John Hus murió quemado, partió con gozo a la presencia del Señor y partió cantando. ¿Cuál era la causa de su gozo? Pues la causa de su gozo era Cristo. La causa de su gozo era la promesa de su segunda venida. Y eso motivó todo el ministerio de John Hus. No había otra cosa que para él fuera más maravillosa que Cristo y su promesa. ¿Es una realidad en tu vida de creyente? Pues la palabra de Dios dice: regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos míos, este fue el primer punto. La causa del verdadero gozo. Y la causa del verdadero gozo es Cristo. Que nunca se le olvide eso. La causa del verdadero gozo es deleitarse en la promesa del Señor. Y usted va a tener esperanza, aún en medio de cualquier circunstancia. Habiendo dicho esto, vamos a entrar entonces al segundo punto. La causa de la verdadera gentileza. Voy a leer la parte A del verso 5. Dice así la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La expresión gentileza, o la palabra gentileza que ahí aparece en el griego, es epíeques, que algunos han traducido como mansedumbre o bondad. También la han llegado a traducir como ternura, equidad, clemencia, amabilidad. Pues este epíeques es un llamamiento a vivir una vida cristiana en mansedumbre, en bondad, en clemencia y en amabilidad y en ternura. El cristiano debe cultivar, hermanos míos, una vida que dé cuenta de su gentileza, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Su vocación no está confinada a los muros de su propia meditación y de su propia reflexión. No hay tal cosa como un cristiano aislado. No hay tal cosa como un cristiano que se separe de sus otros hermanos. No puede realmente ser dichoso si no se esfuerza en ser un medio de bendición para otro. Por consiguiente, Pablo continúa diciendo: vuestra gentileza sea conocida o sea notoria delante de todos los hombres. Y por gentileza puede entenderse, como les decía, cordialidad, amabilidad, generosidad, comprensión cariñosa, mansedumbre, entre otras. Todas estas cualidades están comprendidas en la palabra que Pablo utiliza en griego en este versículo 5. Yo les digo algo, no hay una palabra en castellano que reúna todo el significado de lo que Pablo quiso decir en griego, con gentileza. Lo que Pablo enseña aquí es que la verdadera bienaventuranza no puede ser alcanzada por aquellos que insisten en sus derechos propios. Así que tal generosidad o tal indulgencia, la buena voluntad dispuesta, siempre que no viole un principio bíblico, debe mostrarse para con todos y no solamente para con los hermanos en la fe. Porque la Escritura dice que vuestra gentileza sea conocida no entre los cristianos únicamente, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
Escuche bien, hermanos, cuál es la motivación bíblica para actuar de esta manera. Esta actitud cristiana guarda una estrecha relación con el consuelo que proporciona al creyente la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué dice el texto? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué?